Vamos a continuar con la sesión de ciberdelitos. Recuerden que esta es la sesión número 2 y vamos a continuar con el planteamiento que teníamos la semana pasada. Voy a adelantar la presentación. En la anterior semana pues vimos lo que eran los delitos informáticos, vimos los tipos de ataque, hablamos sobre el robo de identidad, cómo se producen estos ataques actualmente y hablamos de las técnicas que se están utilizando actualmente a nivel de diferentes formas y diferentes metodologías y muchas de ellas cómo es que trabajan y cómo es que se están realizando. Estos eran los tipos de delitos que hablamos y encontramos de que muchas de ellas han ido evolucionando, han ido cambiando y una de las que más se ve actualmente es la del phishing, que tiene un promedio del 5% de intentos exitosos, donde podemos hablar de alrededor de 1.500 millones de dólares que se están robando a través de esta técnica. También hablábamos de todo lo que estaba sucediendo actualmente a nivel de las empresas, a nivel de espionaje y a nivel de la pérdida de información que se está presentando por malas prácticas o por desconocimiento de todos estos elementos que se están viviendo. Entonces, para el día de hoy vamos a continuar, vamos a hablar del tema de la evolución del cibercrimen y básicamente aquí vamos a referirnos a la época del año de 1996, que está comprendida como la época romántica, que en ese momento lo que se conocía era los problemas de virus, ¿sí? Los gusanos informáticos que empezaron a presentarse a nivel empresarial y a nivel de personas. Muchos de los ordenadores fueron empezados o empezaron con esos problemas de seguridad y a nivel de esa época es donde se empiezan a generar nuevos grupos o se empiezan a generar nuevos bandas organizativas a nivel del delito informático. Eh, es así como a partir de el 2001, que estamos hablando entre el 2001 y el 2004, se conoce como la Edad Media, y en esta época ya empezamos a ver los primeros brotes de las botnets, los primeros ataques que se hacían de forma organizada y empezó a aparecer las, los ataques a las entidades bancarias con el phishing. En esta época es donde aparecen los primeros ataques de phishing y fueron ataques dirigidos a las entidades bancarias, ¿sí? Las entidades bancarias ya llevan muchos años sufriendo este tipo de ataques, por eso actualmente muchas de las normas que tienen los bancos pues están cubiertas y cada vez tienen más protecciones y son más vigiladas porque fueron de los primeros entidades que sufrieron estos tipos de ataque. Y en esta época se empezaron a diseñar malware y ataques más sofisticados donde empezaron a crearse las primeras botnets. Entonces aquí encontramos las botnets 1.0 y es ahí donde empieza a crearse este tipo de organizaciones delictivas con fines lucrativos y empiezan a tener mucho más impacto a nivel empresarial y a nivel de gobierno. Bueno, entonces siguiendo, eh, seguimos con la etapa o la fase en esta evolución que se denominó la etapa del fraude, que comprende el periodo del 2005 al 2006. Y aquí ya vemos bandas organizadas que están conformadas por grupos de personas donde ya tienen altos conocimientos, tienen niveles técnicos avanzados y empiezan a conformarse grupos, organizaciones delictivas que están bien organizadas
y buscan tener ataques a gran escala, ataques a nivel global, y empiezan a generarse los ataques de malware y en generarse ataques de muchas clases y de diferentes técnicas, y es aquí en esta etapa donde el phishing tiene un gran impacto, porque muchas de las organizaciones, muchos de los bancos fueron atacados, fueron comprometidos, y los usuarios que estaban en medio pues fueron víctimas de esta ola de ataque. En esta época también se vio que las bandas organizadas empezaron a construir y a desarrollar otros tipos de componentes maliciosos, y es así como se empiezan a crear otros tipos de gusanos que empiezan a desarrollar y a mejorar las técnicas y empiezan a tener gran impacto a nivel de la seguridad de las organizaciones. Después de esta época viene la época del 2007 al 2009, que ya es conocida la época del crimen, donde ya vemos a nivel global que los ataques son desde cualquier parte del mundo. Ya se empiezan a tener ataques desde cualquier ubicación. Los ataques y las bandas que se han generado ya tienen gran capacidad de conocimiento técnico, gran capacidad de generar grandes ataques, y en esta época es donde empieza a darse muchos de los ataques a empresas con el tema del espionaje industrial. Empiezan a haber situaciones de espionaje gubernamental, y empiezan a aparecer muchas de las llamadas organizaciones como los grupos conocidos como Anonymous. Empiezan a aparecer bandas organizadas para empezar a atacar sitios y páginas web, y aquí en esta época ya tenemos brotes de ataques a sitios web, donde esos ataques muchas veces son ocasionados o eran ocasionados para dañar la apariencia de la página, pero también muchos de esos ataques estaban involucrando inyección de malware, que lo que hacían era empezar a crear sitios maliciosos, y que al ser visitados por los usuarios o por los clientes de esas páginas empezaban a infectarse. Entonces, esta época ya es una época de gran magnitud, donde se registra mucha actividad y se registra mucha delincuencia organizada, y se aprovecha de las deficiencias que tienen las empresas y en la falta de conocimiento para generar este tipo de ataques. Es como también se aprovecha el tema del conocimiento, de la publicidad en línea, para generar campañas de desprestigio o para generar brotes de infección a sitio web, donde a través de banners se empiezan a generar códigos maliciosos. Entonces, a partir de esta época es donde muchos de los ataques a páginas y sitios web empiezan a ser vistos, empiezan a mostrarse y empiezan a tener gran impacto a nivel de las empresas y organizaciones. Listo, entonces seguimos con la época y la evolución del cibercrimen, y decíamos que en la época del crimen ya los ataques se empiezan a sofisticar, y es así como dentro de los tipos de ataques se va a encontrar algo que se conoce como el malwarestein, que es ataques producidos a páginas web, donde aprovechando la buena o el buen nombre que tiene ese sitio web y la buena reputación y la gran cantidad de afluencia que tiene de usuarios, los atacantes logran vulnerarlas e infectarlas para que después sean réplicas de infección, y a través de esas réplicas de infección empiezan a generarse cuadros de botnets
a nivel de equipos infectados de usuarios. Es así como la escala de los ataques empiezan a generarse y empiezan a sufrir un gran cambio, porque ya las personas pueden ser infectadas de una manera mucho más fácil, mucho más rápida y a través de sitios confiables. Entonces, en este momento, en esta época, ya el tema de las botnets pasa a ser, o se conoce como las botnets 2.0, y en el momento pues siguen operando esas botnets, cada vez se encuentran más botnets registradas y con una gran cantidad de equipos involucradas. Recuerden que el término de botnet hace referencia a una red de equipos que están controlados, que están siendo en algunos casos monitoreados o en algunos otros están siendo manipulados desde un punto donde el atacante tiene control, y esos equipos son como zombies que responden a cualquier tipo de instrucción que le da el atacante. Bueno, siguiendo con la evolución, para el año de 2010 al 2013, que es básicamente la época actual, ya se conoce como la época de la ciberguerra. Y aquí es donde ya se empiezan a darse los testimonios y empiezan a darse los reconocimientos de grandes ataques como el Stuxnet, donde se logró identificar que después de este ataque algunas plantas electrónicas fueron desactivadas, y ya los gobiernos como el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Gran Bretaña, la China, Rusia, empiezan a tener un gran lugar y empiezan a figurar dentro de los temas de alto impacto, porque ya son situaciones que se generan a nivel de gobiernos y se empiezan a tener como situaciones de alto riesgo, porque ya estamos hablando de que las organizaciones están siendo afectadas, pero también los gobiernos están siendo infiltrados, se están robando datos, se están robando documentos confidenciales, se están robando secretos de los países, y es aquí donde se empieza a conocer todo este tipo de actividades. Hace poco, pues ustedes escucharon la situación que se presentó con el ex agente de la CIA, Snowden, que pues gracias a lo que él informó y a lo que dijo, pues se pudo evidenciar todo lo que estaba pasando y todo lo que está haciendo los gobiernos o las grandes potencias para obtener información. Es como la NSA pues actualmente está actuando y tiene muchas empresas comprometidas en este proceso. Tiene empresas grandes de tecnología que en algún momento han sido usadas o con complicidad o sin ella, pues han permitido que la información que genera o se usa por internet sea utilizada para espionaje, y también se ha tenido mucho impacto por la información de personajes o políticos que se han descubierto en actividades ilícitas, y se ha utilizado estos medios pues para difundirlos. Entonces, en esta época de la ciberguerra, las páginas y los sitios web están cobrando un papel importante, porque ya cada vez se tiene un impacto mayor sobre las organizaciones y sobre la forma como ellas pueden operar, pueden verse afectadas, y toda la información que se está generando a través de sitio web puede ser utilizada, puede ser manipulada, o en algunos casos puede ser infiltrada para cambiarla o hacerla parecer otra cosa. También es muy importante esta época, que es la época actual, es la época donde estamos viendo una gran cantidad de cambios tecnológicos, cambios de telecomunicaciones, cambios de tecnologías como la tecnología de los dispositivos móviles, y aquí vemos también un avance tanto tecnológico, pero también un problema de seguridad que se ha convertido con los dispositivos móviles. Es así como en esta época los dispositivos móviles
que están jugando un papel importante en las organizaciones y a nivel personal, están siendo utilizados por los delincuentes informáticos o por los piratas informáticos para robar datos, para inducir a personas a sitios fraudulentos, para provocar engaños o para provocar malos comportamientos en estos dispositivos que al final pues se ven reflejados en pérdidas de dinero, en pérdidas de imagen o pérdidas de datos, y que muchos de estos datos pues van a parar a manos de personas inescrupulosas que lo que hacen es buscar el beneficio o particular o el beneficio de su organización. Entonces vemos que ya con esta tecnología, vemos que todo el tema de comunicaciones y todo el tema del internet, de las redes sociales, cada vez nos da mejores oportunidades para salir adelante, pero también nos da y nos implica mayores riesgos que debemos empezar a afrontar, a asumir. No se trata de desconocerlos, no se trata de ocultar esta tecnología, no se trata de no utilizarla, por el contrario, es saberla utilizar, es saberla manejar, tener claro que para toda esta tecnología hay unos ciertos comportamientos que debemos tener y lo importante es que conozcamos lo que está pasando a nivel de seguridad. En este momento la tecnología pues, de los dispositivos móviles está jugando un papel muy importante y como dice aquí la persona que nos está hablando por el chat, se está hablando del BioDebt, que es el nuevo tendencia o una de las nuevas tendencias que se están imponiendo a nivel de las empresas, que significa Bridge on Device, trae tu dispositivo, y las empresas prácticamente están utilizando los dispositivos para comunicarse, para trabajar, para interactuar con sus usuarios, para interactuar con sus clientes, pero en todo este ecosistema pues está también el riesgo, ¿sí? El riesgo y en qué momento el dispositivo que es de la persona se convierte a ser un dispositivo o un activo de la empresa y se empiezan a mezclar esos dos roles, empiezan a haber esos problemas porque ya no se puede diferenciar en qué momento el dispositivo es responsabilidad de la persona o es responsabilidad de la empresa. Y se empiezan a tener otros tipos de situaciones como el hecho de tener una cantidad de aplicaciones que están disponibles y que en cualquier momento esas aplicaciones se convierten en un problema de seguridad. Es así como se conoce actualmente que la mayor cantidad de aplicaciones que hay fraudulentas o con malware son aplicaciones para Android, aunque no se pueden descartar las otras aplicaciones para Java también se conocen con problemas de seguridad, con inyección de código malicioso, aplicaciones para el iOS, que es el iPhone, también existen problemas de seguridad. En todos los sistemas operativos vamos a tener estos tipos de problemas y lo importante es empezar a tener conciencia, empezar a identificar todos estos temas para empezarlos a combatir. Bueno, siguiendo aquí con nuestro siguiente slide. En esta época del crimen tenemos algo especial y es cómo las bandas organizadas del crimen trabajan. Es así como se crean o se conforman estas bandas donde ya hay unos roles específicos y hay unas personas que están siendo parte activa y que tienen unas capacidades de operar. Y es así como estas bandas básicamente conformadas por ciberdelincuentes facilitan a los atacantes no calificados turquís para comprometer las computadoras y robar la información. Entonces se está viendo un movimiento donde atacantes avanzados, ciberdelincuentes con alto conocimiento, empiezan a generar una gran cantidad de información, empiezan a ofrecer herramientas, empiezan a ofrecer tools para que personas novatas, personas sin experiencia, personas que están siendo atraídas por estos momentos de inseguridad o por el tema de la seguridad informática, son conducidos y son llevados a escenarios del crimen y aparentemente no se dan cuenta porque a través de herramientas que pueden aparecer en internet
son utilizadas para conformar estos escenarios delictivos. Entonces, a través de una toolkit como Zeus, que hace parte del proceso que se realiza para crear una botnet, pues con esta toolkit se puede generar una botnet y se conoce como ZBot. Se puede básicamente comprar, ¿sí?, por $700 en el mercado negro una botnet creada con este tipo de toolkits, donde una persona ya puede operar esta botnet desde cualquier parte del mundo. Entonces aquí vemos que se están automatizando ya los procesos, se están generando nuevos mecanismos para que esos delitos sean mucho más globales y sean mucho más efectivos en el menor tiempo posible. Se están creando malware ya personalizado para robar la información personal, para poder infiltrarse, para que no sea detectado por los antivirus y para que parezca o que no sea percibido por ningún sistema de seguridad. Pero yendo más allá, encontramos de que en este modelo del crimen hay ya una organización definida con una persona que es el capo, que es el jefe de la organización, que es el que controla toda la organización y pues es la persona o la mente que desarrolla en algún momento dado la estrategia, pero que cuenta con los recursos, y muchas de estas personas o personajes actualmente se conoce que provienen pues de actividades ilícitas como el narcotráfico, donde se han dado cuenta que este tipo de actividades generan menos riesgo, son más efectivas, producen más ganancias y no tienen que perder tanto dinero por la actividad que desarrollan, y resulta que están cambiando su actividad de delincuencial a este tipo de actividades llamadas crimen. Entonces, vemos que en esta organización está el capo con su negocio constituido, tiene sus contactos, tiene el dinero para empezar a armar, y con una botnet de $700 pues ya puede empezar a hacer su trabajo. Se consigue un granjero, que es la persona que va a administrar esa botnet. Entonces, ese granjero es la persona que es la encargada de administrar la botnet para hacer una tarea. Y en el mercado pues se encuentran botnets de 500, 1000, 2000 PCs que están ya fabricados, que ya están construidos, que ya están definidos para un tipo de ataque, y simplemente el que tenga la plata lo compra, ¿sí? Se estima de que se están generando ganancias por 12.500 millones de dólares este tipo de actividades. Y dentro de este grupo delincuencial pues está el Master Hack, que es la persona que va a ejecutar el ataque. Entonces simplemente el capo pone el dinero, consigue el granjero con su botnet, y el Master Hack ya realiza el ataque y establece el ataque a un nicho de mercado, a una área local, o simplemente a todo el mundo, porque pues pueden hacer ataques a escala o pueden hacer ataques a empresas específicas, pueden haber un ataque localizado y focalizado. Y esto es lo que hace que en un día o en una semana un ataque de estos pueda generar tantas utilidades para estos grupos delincuenciales. Entonces, en este tema de la ciberguerra, básicamente podemos decir que ya es la guerra informática, ¿sí? Ya el tema de la guerra donde se definía todo a nivel de armas y proyectiles y aviones, pues deja de pronto de ser tan importante, porque hay guerras informáticas que ya se están viviendo y que pueden ser tan letales como una guerra de armas. La guerra informática o la guerra digital se refiere al desplazamiento de un conflicto
¿sí? En principio de carácter bélico, que toma el ciberespacio y las tecnologías de la información como escenario principal, en lugar de los campos de batallas convencionales. Entonces hace poco escuchamos de las noticias que hubo un conflicto con la China, hubo un conflicto con varios países de Asia, donde con Estados Unidos tuvieron dificultades, tuvieron una crisis, y ya se hablaba de la ciberguerra, donde habían ataques informáticos y se estaban haciendo ataques a páginas, a sitios gubernamentales. Y hace poco, con el tema de el problema en Siria, pues vimos de que habían atacantes sirios y hackers sirios que estaban vulnerando páginas del gobierno de Estados Unidos, como el New York Times, y sitios gubernamentales que fueron expuestos, y que en algunos casos se logró robar información, robar bases de datos que pueden ser utilizadas para otros fines dentro de este proceso, dentro de esta guerra que se está generando.